Este lunes se produjo un asesinato cerca de mi casa, en la plaza de Tirso de Molina. Esto está justo en el borde norte del barrio de Lavapiés. Fue asesinada la dueña de una tienda llamada Viste Bien, que es muy conocida en el barrio porque la tienda lleva ahí toda la vida, no sé cuántos años, pero vamos, aquello que se dice desde siempre, pues desde siempre está ahí. Yo la verdad es que he pasado por delante millones de veces, millones no, pero sí miles, quizá decenas de miles, pero vamos, nunca había tenido el placer de conocer a esta señora. Creo que la tienda vendía ropa profesional, ya sabéis, donde van pues la gente que necesita ropa de trabajo, camareros y cosas así a vestirse. Hay alguna otra más en Lavapiés, creo que en la calle de María hay una, pero bueno, el hecho es que fue asesinada con un puñal, vamos, la apuñalaron a la pobre mujer y claro, causó estupor y conmoción en la plaza, no se lo esperaban. Esta mujer, Concha, se llamaba, era muy conocida, tenía 61 años y conocía a todo el mundo, claro, porque llevaba toda la vida allí regentando esa tienda. Bien, en principio es un suceso sin más trascendencia. Ya os he dicho, os decía el otro día, que yo a la contra, ni a esta ni a la contracrónica me llevo sucesos, y menos tomados de uno en uno. Si tuviese que hacer un programa por cada homicidio intencionado que hay en España, pues no haría otra cosa, porque hay aproximadamente unos 300 cada año. Hay años mejores, es decir, con menos, y años peores, con más, pero ronda eso, las 300 personas más o menos, que son asesinadas de manera intencionada. Que diréis que es mucho y tal, y bueno, sí, siempre es mucho. Una sola muerte es mucho, pero si lo comparamos con, no lo sé, los países hispanoamericanos, pues es muy poco. Tened en cuenta que en México pues pueden morir asesinadas al año unas 25.000 personas, ¿vale? Es cierto que en México hay más habitantes, pero no proporcionalmente es muchísimo más. En fin, que si hiciese un programa para cada vez que hay un suceso de este estilo, me haría falta pues todos los programas del año. Pero en este caso, pues me veo obligado no a haceros un programa sobre la historia esta de Tirso de Molina, que evidentemente no creo que dé más de sí, además está investigándose ahora mismo, no es mucho lo que sabemos, se acaba de detener la policía al principal sospechoso, así que este asunto tardará todavía en dilucidarse completamente. Os voy a hablar de otra cosa, lo habéis visto ya en el título. Concretamente os voy a hablar de cómo los sucesos, prácticamente todos, pero especialmente algunos con especial predilección, se politizan. Se politizan por parte de los activistas de ciertos partidos políticos. Ya os podéis imaginar a qué activistas me refiero. Pero bueno, antes de nada vamos a buscarnos. Está la cosa complicada hoy de bancos, como podéis ver, ¿eh? Claro, un día de verano en el Retiro, pues casi imposible. Bueno, imposible no hay nada. A ver aquí las patinadoras. Tranquila, que no te voy a pillar. Bueno, nada, la mujer está aprendiendo y al oírme quizás se ha puesto un poco nerviosa. Pero bueno, vamos aquí en el Florida Park, vamos a parar un momentito y le damos a esto un poco de velocidad. Pues nada, ya estoy aquí debidamente aposentado en los bancos de la Plaza de Mármol, que es esta placita de aquí, que a esta hora los días de verano, este banco está muy calentito, porque le pega el sol justo al atardecer y da gusto sentarse, porque te sientas en un banco ardiendo, pero no te está pegando el sol. A los que nos gusta la calor, pues nos encanta estos bancos calientes. Claro, la madera no conserva tanto el calor como la piedra, y esto todo es, bueno, pues eso se llama la Plaza de Mármol, ¿no? Bueno, os decía que lo que había pasado en Tirso de Molina ayer, que la policía
que lo ha hecho muy bien, en apenas 24 horas ya tiene detenido al principal sospechoso, no digo culpable porque no sabemos si es culpable, es el principal sospechoso. El hecho es que al principio se dijo que podría ser otro, pero bueno, eso os lo cuento más tarde. Bien, respecto a cómo está la gente en el barrio, bueno, la gente de Lavapiés está acostumbrada a estas cosas, no es que sucedan todos los días, ni siquiera todos los meses, pero sucede. Hay que generar algo de alarma, especialmente por esa parte alta del barrio, pero vamos, la cosa no va más allá. Vivimos en el centro de la ciudad y sabemos que estas cosas suceden de vez en cuando, ¿no? Idem con los atracos, los escapes de gas, qué sé yo, cosas de estas pasan continuamente. Los asesinatos no son comunes, eso sí, no ya en Lavapiés, sino en Madrid, ya os he dicho antes, España es un país muy pacífico en ese aspecto, donde se asesina muy poco. En la Comunidad de Madrid, en toda la comunidad, a cada año hay entre 30 y 40 homicidios intencionados, de promedio estoy hablando. Si miramos los últimos 10, 15, 20 años nos encontramos eso. El año pasado fueron alguno más, el año pasado hubo 46, lo he ido a mirar, en 2021 fueron 37 y en 2019 fueron 32. En el año 2020 creo que, tendría que mirarlo, pero creo que rondaron también los 30, a pesar de la pandemia, los confinamientos y todo, más o menos. Tened en cuenta que esta comunidad tiene pues prácticamente 7 millones de habitantes, sigue siendo con una ciudad muy grande, sigue siendo una tasa de homicidios muy bajita. Por violencia de género, porque ahí está incluido todos los homicidios intencionados, fueron 8 de los 46, es decir, aproximadamente el 16-17% más o menos. El resto pues se trató un poco de todo, ¿no? De ajustes de cuentas, de reyertas entre indigentes o entre toxicómanos, que ya sabéis que de vez en cuando se matan entre ellos, robos con violencia naturalmente, como parece ser el caso de lo de Tirso de Molina, en fin, un largo etcétera. Cada crimen, digamos, tiene su propia historia, porque es que esa es la realidad, cada crimen tiene su propia historia, cada crimen es único, nada más, no hay dos crímenes iguales. Yo pasé unos cuantos años de mi vida haciendo sucesos, es decir, hacía estas cosas, hubiera cubierto la cosa esta de, si esto sucede hace 20 años, hubiera ido a cubrir a Tirso de Molina la historia, y me hubiera informado al máximo, de ahí que cuando me encuentro un suceso me da cierto... sonrío, claro, de cómo durante una parte de mi vida periodística pues formó parte del día a día, ¿no? De hecho me pareció un poco arriesgado la manera en la que algunos medios se tiraron a la piscina y empezaron a dar detalles que desconocían, como por ejemplo la nacionalidad del principal sospechoso, que todavía no se conocía, lo único que había era testimonios oculares, y sobre eso la verdad titular ya es un poquito arriesgado. Pero bueno, ya digo, cada crimen tiene su historia, cada crimen es único y por eso se investiga individualmente, no se investigan los crímenes en paquetes. Venga, esto, vamos a ver, los atracos son todos iguales, ¿no? Pues venga, ya digo, oye, que es que lo mío tuvo unas peculiaridades, no, es un atraco, ¿no? Pues ya está, venga, investigado, culpable, para adentro. La otra cosa distinta es el Código Penal, que ahí sí lo tienen más tipificado, pero la génesis de un crimen, cada una, el que sea, ya sea un robo, ya sea un asesinato, tiene unas motivaciones diferentes que hay que tener en cuenta. De hecho, eso es lo que hace esencialmente la policía, los buenos inspectores de policía. El culpable de un asesinato es el asesino, no hay más, punto. No tiene más misterio la cosa. Y nadie más, el que asesina es el culpable de asesinar. No se le puede echar la culpa a nadie más. En el caso de que haya cómplices, pues a los cómplices llevan su parte de culpa. En el caso de que haya inductores, pues a los inductores en el caso de que se pueda demostrar que efectivamente indujeron al crimen, ¿no? Pero nada más, son ellos los culpables, no es nadie más, no es su familia, no son sus vecinos, no es su raza, no son sus compatriotas. Si yo robo un banco en Londres, los culpables no son todos los españoles, el culpable sería yo. Eso en el caso, digo la nacionalidad, en el caso de que sea extranjero. Si en Madrid comete un sueco un delito, la culpa no es de todos los suecos, la culpa es de ese sueco en concreto. Que sea sueco, la verdad es que es intrascendente, es un ladrón de bancos, o un asesino, o lo que sea, ¿no? El crimen que haya cometido, o un violador, lo mismo se puede decir de un nigeriano. Esto, por supuesto, es aplicable a cualquier crimen, no solo a los robos con violencia. Es aplicable también a los crímenes de género, es decir, a la violencia de género. Si un hombre mata a una mujer, los responsables no somos todos los hombres, creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Si no lo sé, mi vecino mata a su mujer, bueno, mi vecino no tiene mujer si la tuviese, si viviese con su mujer.
y la matase, pues el culpable sería exclusivamente él. Esto yo creo que es algo que no nos cansamos de explicar, yo desde luego lo he dicho un montón de veces, especialmente en los últimos años, ¿no? Pues de elemental que es, se lo tratamos de explicar a las feministas radicales, que se empeñan en llamarnos violadores y asesinos a todos los hombres, a pesar de que un porcentaje minúsculo, pero minúsculo de hombres, violan o asesinan. Nada más, pero bueno, nos meten a todos en el mismo saco. Ya sabéis que la labor didáctica que hemos tratado de hacer no ha servido de mucho porque algunas siguen pensando lo mismo, porque políticamente les interesa, ¿no? Es decir, luego cada uno tendrá sus motivaciones. Cada hombre que asesina a una mujer tendrá sus motivaciones, lo que le ha empujado, sí, que se le fue la cabeza en ese momento, que lo tenía planificado, en fin, eso es lo que tiene precisamente que investigar el inspector de policía. Pero entre ellas os aseguro que no está el hecho de ser hombre. No existe nada parecido, lo hemos dicho un montón de veces, a la cultura de la violación. No es que nos alumbre nuestra madre y ya automáticamente haya alumbrado a un violador en pequeñín, ¿no? No existe la cultura de la violación entre los hombres, por más que lo repitan una y otra vez estas feministas radicales, por más que se empeñen en decirlo, no hay nada de eso. Yo soy hombre desde el mismo día en que nací y jamás he agredido a una mujer, por supuesto, nunca la he violado, ni por supuesto tengo pensado hacerlo, ni mucho menos. Como yo la práctica totalidad, y cuando digo práctica totalidad es práctica totalidad de los que comparten cromosomas XY conmigo, es decir, lo que solía ser un hombre, vamos, nada más. No se nos puede culpar a todos por lo que haga uno que comparte con nosotros nada más que los cromosomas, porque en el resto puede tenerlo todo distinto, empezando por sus motivaciones, por sus locuras, etcétera, sus disfunciones, sus trastornos, ¿no? La del hombre no es propiamente una identidad. Eso dicen, es que tienes una identidad masculina, no. El ser hombre o mujer es tu sexo. Luego la identidad te la puedes construir de forma parte de la identidad de alguien, pero no es la única identidad. Y por supuesto no es una identidad culpable de nacimiento, no es una identidad asesina, como repiten muchas feministas radicales. Las más majaderas incluso van algo más lejos, porque ya se sabe, los majaderos siempre van algo más lejos, y piden que nos castren a todos, que, bueno, incluso que nos eliminen, ¿no? Porque somos violentos por naturaleza, claro. Si tú has detectado que una parte de la población, perfectamente aislable además, ya sabes, cromosoma XY, o por lo menos los que se sientan hombres, ya son culpables porque ya son asesinos o violadores, pues que mejor, muerto el perro, muerta la rabia, de ahí que algunas lo lleven hasta ese extremo. Lo mismo sucede con cualquier otra identidad. He puesto la de género porque es de la que se ha hablado mucho en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 6 o 7, y creo que todos nos hemos cansado de repetir que no existe nada parecido a la cultura de la violación, que los hombres no somos malos y asesinos y violadores, malvados en definitiva, y perversos por el mero hecho de ser hombres, pero cualquier otra identidad en la que decidamos agrupar de forma interesada a grupos humanos. Ya os digo, la identidad es compleja, la identidad de una persona y siempre es individual, y está compuesta de muchas cosas. Una de ellas es el sexo, pero nada más, es una de ellas, hay muchas más, ¿no? Pero a menudo de forma interesada se decide agrupar solo en base a una cosa. Tú eres, bueno, en eso consiste el pensamiento identitario, ¿no? Oiga, yo soy homosexual, bueno, pues ya no es ninguna otra cosa más que homosexual, eso le domina a usted por completo. Oiga, yo soy mujer, pues ya está, o yo soy hombre, o yo soy indígena, pueblo originario que dicen ahora. Ya está, eso te domina por completo. O yo soy español, ya está, eso te domina y ya determina tu vida para cualquier cosa, el hecho de ser español, que como todo en buena parte de nuestros elementos identitarios, especialmente los de nacimiento, tienen un componente casual. Yo no decidí ser hombre, ni decidí nacer en Madrid, ni ser español, ni nada de eso. Bueno, pues me tocó en suerte, en este caso en buena suerte, porque vine a nacer en una ciudad que está muy bien y en un país estupendo, pero nada más. Eso no me convierte ni en malo ni en bueno, es algo completamente intrascendente. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, que esto ahora que acaba de pasar el orgullo. El pensamiento queer, llamémoslo así, engloba a los homosexuales como una categoría aparte en la que todo lo domina su homosexualidad, como si en mí todo lo dominase mi heterosexualidad. Es un elemento que conforma mi identidad, obviamente, pero que ni muchísimo menos la domina, ¿no? No sé, si un homosexual comete un crimen, el responsable es esa persona, nada más, nadie más.
esa persona en concreto, no todos los homosexuales, solo faltaba. Así que si un inmigrante marroquí, y quien dice marroquí dice argelino, o tunecino, nigeriano, centroafricano o guineano comete un crimen, y evidentemente entre los inmigrantes marroquíes, nigerianos, etc., hay algunos criminales, el responsable es esa persona en concreto, no todos los marroquíes, los nigerianos, los guineanos o los centroafricanos. Pero para el identitario esto es difícil de entender, porque una vez ha definido las identidades, ha dicho, bueno, ha creado las cajas, ¿no? Las identidades malditas, por lo menos, ya sabéis que hay identidades buenas y malas. Para la feminista radical la identidad buena es la femenina y la mala la masculina, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya va colgando etiquetas, siempre negativas, en el caso de las identidades malditas, ¿no? Ya sabéis, eres hombre, luego eres violador, eres asesino, eres tal, eres machista, en fin, tienes un montón de elementos negativos. No hay ninguna cosa que sea buena. Hay una mosca, lo que hay aquí es una mosca pesadísima. Y no se va, ¿eh? Y no se va. Voy a tenerme que traer un insecticida. Bueno, el hecho es que estos identitarios ven el mundo en compartimentos estancos, que ellos mismos han creado esos compartimentos, con sus etiquetas todas preasignadas. En unas etiquetas pone bueno, en la caja ya, el compartimento, en unas pone bueno o bondad, y en otras pone malo o maldad. De este modo, las feministas radicales aseguran que todos los hombres somos malos, y que no hay nada en la identidad masculina, esa que se han fabricado en su cabeza, nada salvable. Todos somos violadores, ya lo sabéis. Y los identitarios nacionalistas aseguran que todos los inmigrantes africanos, más concretamente, son delincuentes. Piensan más, están convencidos de eso y en cuanto ven la oportunidad lo sacan de paseo, ¿no? Para decir eso, ¿en qué se basa? Porque podéis decir, bueno, en algo se tendrán que basar, ¿no? Para decir todos los hombres son malos o todos los hombres son violadores y los inmigrantes marroquíes son, si no todos delincuentes, y al menos todos propensos a la delincuencia o al fanatismo, ya sabéis, especialmente si vienen de países musulmanes. Bien, para decir eso suelen basarse en la estadística. Las primeras, las feministas radicales, dicen que hay más hombres que matan a mujeres que matan a hombres. Los segundos, los identitarios nacionalistas, dicen que la tasa de criminalidad entre los inmigrantes africanos es más alta que entre los españoles, por ejemplo, o los inmigrantes llegados de la Unión Europea. Ambas cosas son ciertas, es verdad, hay más hombres que matan a mujeres que matan a hombres. Y la tasa de criminalidad es más alta entre los inmigrantes africanos, tanto los del norte como los del centro y los del sur, que entre los inmigrantes que nos llegan, pues no lo sé, de la Unión Europea, de países europeos. Pero ya sabéis eso que decía Mark Twain, que os he comentado en alguna ocasión, ¿no? Hay tres tipos de mentiras. Tenemos las mentiras, las malditas mentiras, y luego están las estadísticas. Estas estadísticas que esgrimen no cuentan los muchos otros elementos, más allá del sexo o de la nacionalidad, que explican un crimen en concreto. Y que sin ellos, evidentemente, es imposible entender el crimen en cuestión. En esos elementos prefieren no entrar, esos no les interesan. ¿Por qué? Pues porque todo el relato maniqueo, identitario maniqueo que se han montado y en el que creen a puño cerrado, se les vendría abajo. Ese relato lo construyen sobre teorías esencialistas, es que esto es así porque no puede ser de otra manera, muy categóricas, profundamente equivocadas, y que apuntalan, eso en el día a día ya, sobre esa teoría la van alimentando, la apuntalan con noticias del día a día, vamos, noticias de los periódicos y que da la radio y la televisión, generalmente con noticias provenientes de la crónica de sucesos. No hay cosa que más convenga a una feminista radical que un caso de violencia de género, no digamos ya un asesinato o una historia como aquella, recordadla, de hace muchos años de La Manada, ¿no? Y no hay cosa que más convenga a un nacionalista identitario que un delito perpetrado por un inmigrante africano. Eso, bueno, es fantástico porque eso le da en el rodal del gusto, les da a ambos en el rodal del gusto. Si sucede lo que apuntala su agenda, lo que apuntala su relato, lo que confirma sus propios sesgos. De ahí que veamos que ciertas noticias, que en principio no dejan de ser sucesos, que no deberían pasar de la crónica local, de breve, pues se convierten en historias de ámbito nacional. Recordadlo de La Manada de Pamplona, un asunto que no debió pasar del diario de noticias de Pamplona,
Y en cambio, bueno, estuvimos hablando de eso durante meses, si no durante años. Bien, es entonces cuando dicen aquello de ¿veis cómo los hombres barra los africanos son todos unos asesinos, son todos malvados? Os lo veníamos diciendo y no nos hacíais caso. ¿Veis cómo tenemos razón? ¿Veis esta noticia? Y esta otra, y esta de más allá. Hacen en esto además un cherry picking maravilloso. Y claro, como tienen razón, pues hay que seguir al milímetro lo que ellos dicen. A ser posible entregarles poder y dinero, que es en definitiva lo que toda esta gente busca, ¿no? De este modo hemos llegado a un punto, y este digamos que es el centro de la contra de hoy, en el que no hay suceso inocente, ninguno. Entonces, yo ya digo que he trabajado en crónica de sucesos, que la he hecho durante mucho tiempo, claro, de esto hace ya bastante. Nunca imaginé que llegásemos a esto, que no hubiese suceso inocente. Todo es aprovechado políticamente en función de quién sea el asesino y quién sea la víctima. Volvamos al caso de la infortunada Concha, que ya lo siento por ella, he leído por ahí que aquí iba a tener un nieto en breve, tenía a su hija embarazada. Volvamos con su caso. Si la hubiese asesinado su marido, estaba casada, felizmente casada, según tengo entendido, pues ya sabemos lo que hubiera pasado, no hace falta que os lo cuente, en fin, de sobra sabemos lo que hubiese pasado. Todo, absolutamente todo el feminismo radical se hubiese puesto en marcha y de una manera especialmente salvaje. ¿Lo sabéis? Lo sabéis tan bien como yo. Habría salido en tromba, denunciando el enésimo crimen de violencia machista que nos atenaza, nos queremos vivas, Cuadradillo, nos queremos vivas, etcétera. Como están en el poder, además, ahora ellas, pues habría salido la ministra de Montero a denunciarlo. Quizás hubiera habido una pequeña concentración en Tirso de Molina. Pedirían entonces, lo que os decía antes, más poder y más dinero. En cambio, si el asesino era un inmigrante africano, sucedería lo contrario. Tendríamos a los identitarios nacionalistas bramando con lo de la inmigración descontrolada, el gran reemplazo y la inseguridad ciudadana, que es lo que ha pasado en las últimas horas, por cierto. El principal sospechoso del asesinato de Concha es, según se deduce de lo que ha comunicado la policía, un español de 58 años. Pero hasta hace unas horas se pensaba que era un magrebí por un testigo ocular. Ojo, podría ser el mismo. Esta persona, este español de 58 años, podría ser un tipo que llegó de Marruecos o de Argelia y que ya obtuvo la nacionalidad española. En este caso, ¿qué sería? Español, magrebí. Bueno, en este caso, en el caso de que se demuestre que es culpable, lo que es un asesino. En el caso de que se demuestre que es culpable, al margen de que sea español, magrebí o medio pensionista. Pero si os fijáis, todo se cargó en esta historia. De hecho, ahora acabo de salir de casa, lo he visto. He puesto un tuit y he visto unas cuantas contestaciones. Estaban todos tratando, estos identitarios, de sacar la cabeza diciendo ya era español, pero no es lo mismo ser español que nacionalizado que ser español nativo. Los españoles nativos no delinquen, ¿no? Que no asesinan. No sé, la historia negra, la crónica negra de España nos dice otra cosa bien distinta, pero en fin. Bien, durante todas estas horas, de las últimas 24 horas, salieron todos estos identitarios anti-inmigración, salieron en tromba para, bueno, pues para decir todas las veces que les fue necesario, que fueron muchas, que los hechos les daban la razón. Que era un africano, generalmente ya sabéis, con sus gracietas habituales, no come jamón, él paga pensiones, no sé qué. Por cierto, que sepáis que hay mucho musulmán que come jamón, como hay mucho musulmán que bebe vino. Y una cosa es lo que diga el Corán y otra bien distinta lo que los musulmanes hagan, ¿no? No sé, muchos de vosotros seréis católicos, incluso practicantes, pero no observáis ciertos preceptos del catolicismo. Digamos que os los pasáis un poco por el arco del triunfo. Es normal, es difícil seguir una religión al milímetro, ¿no? No todos son unos santos varones y por supuesto los musulmanes tampoco, así que eso del no comer jamón, en fin, dejadlo de utilizar ya porque muchos comen jamón, de hecho se hartan a jamón. Luego ya pues digo yo que se arreglarán por su cuenta, pues como cuando los católicos cometen sus pecados o sus pecadillos, ¿no? Pero claro, la cuestión era que tenían que agitar, es todo agitprop, ¿no? Tenían que agitar el tema, además enlazándolo con lo de París, ¿no? Que de eso se trataba, de más aún en plena campaña, de utilizarlo políticamente. El hecho es que cuando una persona mata a otra, da igual el sexo que tenga, su raza o su nacionalidad.
es un ser humano que ha acabado con la vida de otro ser humano. La labor de la policía es atraparle y del fiscal y de la acusación su labor es demostrar su culpabilidad, nada más. Y luego ya el jurado, el juez, pues, o el tribunal decidirán en función de las pruebas que se aporten, ¿no? Y las testificales y demás. Es decir, dilucidar quién, cómo y por qué cometió el crimen, nada más. Que sea hombre, que sea mujer, que sea marroquí o español, ni quita ni pone, a no ser claro que lo que se quiera sea acabar con los hombres o acabar con los marroquíes, ¿no? En ese caso, claro, sí que importa, sí que les importa. Lavapiés ha sido desde hace décadas un barrio, no diré conflictivo, pero sí con una delincuencia más alta en comparación con otros barrios de Madrid. Esa es la verdad. Tampoco es que sea una cosa disparada, que no se puede ser la ciudad sin ley, no es verdad, pero vamos, sí, y eso cualquier madrileño lo sabe. Y todos los habitantes del barrio lo conocemos también. Hace 40 años, cuando yo era niño, no había inmigrantes, lo sabía, y yo hace 40 años, por supuesto, yo conocía Lavapiés porque mi padre es de allí, así que más del mismo centro del barrio. No había ni un inmigrante, todos eran españoles en Lavapiés en aquella época, estoy hablando de principios de los 80, bueno, los años 80. Pero había muchísima delincuencia, no os podéis imaginar cuánta. Había atracos, había asesinatos. Bueno, eso que os contaba en el A la Contra del otro día, de lo del Nani, lo de Santiago Corella, ¿no? Que todo empezó por un atraco en el mismo Lavapiés, el atraco de la calle Tribulete, que murió el joyero, le cosieron a tiros. Bueno, esto fue en el 83, creo, Todavía no había inmigrantes. El asesino nunca se llegó a pillar, creo, porque se la cargaron, la policía se lo cargó al Nani, que era, creo que era de Guadalajara. El Nani al parecer no fue, pero vamos, el Nani se dedicaba, entre otras cosas, a atracar joyerías. Había, por supuesto, en aquel entonces mucho kinky español, principios de los 80. Eran españoles, vamos, no eran marroquíes, todavía no habían entrado los marroquíes ni ninguna otra nacionalidad, había muy poca inmigración en España en aquel entonces. Así que lo que se debe de mejorar es la seguridad del barrio, viva quien viva dentro, eso ya da igual. La mayor parte de la gente de un barrio, Lavapiés, por supuesto, lo que quiere es vivir tranquilo. Y quien dice tranquilo dice seguro, lo más seguro posible. Sabes que en un barrio del centro no va a ser pues como un barrio a las afueras, plácido, con jardines y casas independientes, pero se va a vivir, bueno, a cambio tiene otras ventajas. Pero vamos, se trata de vivir lo más tranquilo posible. Es decir, tener cierta seguridad o seguridad. Tener una buena policía ayuda. En el caso de la policía en Madrid, tanto la municipal como la nacional son buenas, ya lo hemos visto, 24 horas han agarrado a Tener un buen sistema de justicia que funcione y que sea disuasorio también ayuda mucho. No olvidéis que hay gente que escoge el mal y sabe que está escogiendo el mal. Dice, soy malo, soy un atracador, soy un asesino y además sé perfectamente que esto es malo. Bien, pues no está mal que la policía esté al tanto y le pueda detener y que los jueces y el sistema de justicia funcione, al menos para que sepa que el mal le puede ocasionar mucho mal a él. Lo que no ayuda en nada es señalar a un grupo, señalar un sexo, o sea, los hombres, por ejemplo, o una nacionalidad concreta, y presumir en ellos una propensión, digamos, innata o especial hacia la violencia o el asesinato. Eso os aseguro que no ayuda a nada, primero porque es incorrecto. Presumir que todos los hombres son asesinos es tan incorrecto como presumir que todos los inmigrantes africanos son delincuentes o tienen propensión a la delincuencia. Así que, por favor, dejemos de emplear la crónica de sucesos para hacer política. Sí, ya lo sé que es difícil para muchos porque están en el activismo. A ellos todavía les puedo entender, porque algunos de los activistas cobran, pero otros lo hacen de gratis, ¿no? Si hay un crimen, centrarse en si os gusta la cosa de los crímenes, que igual nos da igual, ¿no? Pero hay gente que le gusta esto. Exactamente quién ha sido, por qué lo hizo, si en el mundillo de los crímenes hay, en fin, hay mucho material, ¿no? Pocas cosas son más interesantes que un crimen no resuelto, como bien sabéis. El crimen hay que combatirlo siempre, los asesinatos, los robos, la criminalidad, vamos, pero sin dar más importancia de la que tiene a cuestiones como el sexo, la raza, la religión o la nacionalidad, que en la investigación sí pueden llegar a tenerla, evidentemente. Si para el policía, en este caso, decir, bueno, si el delito, qué sé yo, es un atentado islamista, pues quizá debíamos empezar a buscar en la mezquita donde solía ir a rezar.
Igual allí es una buena pista para empezar. Igual allá hay otro. O si hablamos con el imán, igual nos cuenta más cosas. Da una pista para la investigación, es útil, pero no para decir todos los musulmanes son culpables, ¿no? Así que bueno, con esto ya voy a terminar. Este ha sido un a la contra un poco raro, porque más que hablar de una noticia, os he hecho partícipes de una reflexión completa sobre las noticias de sucesos y cómo se emplean políticamente. Para los que no estéis en el activismo, ni os gusta la mentira, y me consta que sois la mayoría, por algo seguís la contracrónica, pues cuando suceda cualquier cosa de estas, respirad, no asumáis la culpabilidad de entrada. Esperar no cuesta tanto, no pasa nada. Si hay que culpar, ya llegará la hora de culpar a alguien, ¿no? Pero será ese alguien, insisto, no será todo el grupo al que pertenece o uno de los grupos a los que pertenece. Porque cuando alguien tiene un pasaporte, yo tengo el español, no, pero y es un grupo al que pertenezco, obviamente, el de los españoles, un grupo muy grande, de 47 millones de personas, pero es que pertenezco a otros muchos, ¿no? A muchísimos más, grupos de interés de todo tipo, ¿no? Así que de los aficionados a la música clásica, es un grupo al que pertenezco, que nos encontramos de mil amores ahí en el Auditorio Nacional. Y además muchas veces vamos siempre los mismos, o los aficionados a los toros, como el caso de Jano, ¿no? Eso sí que se encuentran siempre los mismos porque tienen su abono allí. Bueno, se forma parte de un grupo, pero que alguien de ese grupo cometa un delito no significa que los demás sean partícipes, o por lo menos sospechosos de cometerlo. Así que nada, queridos, aquí en la plaza de Mármol del Retiro y con una mosca pesadísima que, por cierto, ha asistido a... no sé si la habrá pillado la cámara. Esta mosca, aquí está otra vez, ha asistido en primera fila hoy a la contra, vamos. Bueno, queridos, pues con esto ya sí que sí, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo La Contra.